Bueno, ¿qué tal gente de YouTube? Nos encontramos aquí con otro nuevo video basado en una historia terrorífica de WhatsApp inventada o hecha por el gran escritor Mauro Crochet, de nacionalidad argentina. La historia se llama El guardia nocturno. Lo primero que deberías hacer es apagar las luces de tu cuarto. Si es posible, ponte auriculares para que veas qué tan tenebrosa es esta historia. Y sin hablar más, vayamos al vídeo. Bueno, esta historia dice así. Milena Crow es una periodista e investigadora paranormal que recorre el mundo entrevistando a todas aquellas personas que afirman haber sido testigos de hechos sobrenaturales. En esta ocasión, la entrevista es con Ramiro, un guardia de seguridad que cuenta de sus aterradoras experiencias en un tétrico y oscuro hospital de niños. Ramiro afirma lo siguiente: trabajo de guardia de seguridad desde que tengo 18 años. He estado en fábricas, galpones, comercio, shopping y me han sucedido un montón de cosas. Pero aquello que me pasó en ese hospital de niños no me lo olvido más. De hecho, aún sigo teniendo pesadillas y siento que me estoy volviendo loco. Comencemos por favor por el principio. ¿Cómo fue que llegó usted a trabajar en ese hospital? Forma parte de las rotaciones de la empresa. Te van asignando diferentes lugares para vigilar, dependiendo de la demanda del cliente. Yo hasta ahora venía zafando de ese hospital y era algo de lo que me alegraba mucho, ya que mis compañeros no contaban cosas buenas sobre él. Es más, nadie quería trabajar ahí. Por eso, cuando me dijeron que debía cubrir la guardia por unos meses, la noticia no me cayó muy bien, que digamos. ¿Qué se decía del hospital? Un compañero mío dijo que vio como las puertas de un pasillo se abrían y se cerraban sin explicación alguna. Y otro estaba haciendo una ronda nocturna, cuando de repente las luces del techo se apagaron y sintió que algo lo empujaba y lo derribaba. Regresó corriendo a recepción contando lo que había pasado. Las secretarias revisaron las cámaras de seguridad y vieron esto, que apareció unos segundos antes de que se cortara la luz. Pues podemos ver una imagen muy aterradora. Pues no tan aterradora porque no se ve nada, pero la luz sí es la luz que capta la cámara de seguridad. Hay más. Esto vio un compañero mío mientras revisaba las cámaras. Cuando fue a ver, no había nadie en el pasillo. Y esto encontró una enfermera, o sea la imagen que está arriba. Y esto encontró una enfermera en una ventana. Le sacó una foto y al rato desapareció. Con todo esto que ya se sabía, resulta obvio que no quería ir ahí por nada del mundo, pero debía hacerlo ya que la empresa no permitía otra alternativa. Entiendo. Continúa por favor, Ramiro. Perdón, es que sucedió algo raro con mi celular. ¿Qué? Por un momento parecía que había un brillo sobre la pantalla. Yo también lo vi. ¿De verdad? Entonces no es mi celular, sino alguna falla de la aplicación de WhatsApp. Puede ser sí. Mejor continuemos con el relato. Está bien. La noche en que empecé a trabajar ahí, hubo una tormenta grande y gran parte de la ciudad quedó inundada. Era mediados de mayo y hacía mucho frío, mucho más que lo normal. Pero cuando entré al hospital, se me congelaron los huesos. Era terrible el frío que hacía ahí. Y era muy oscuro. La recepción estaba iluminada por unos focos amarillos. Había sombras por todos lados. La gente que trabajaba ahí tenía la expresión triste, enferma. Casi nadie hablaba. Era un lugar muy tétrico. Creo que el hospital les afectaba muchísimo. Sí, es muy probable. La gente que vive en casas o lugares encantados a menudo tiene sentimientos negativos, tendencias suicidas y depresivas, incluso de asesinatos como ocurrió con el famoso caso de Amityville. Eso es porque en el lugar que habitan los llamados entes parásitos que se alimentan del medio y la angustia de la gente. Pero es solo una teoría, no digo que sea verdad, pues créame, si usted hubiese visto lo que yo vi, creería completamente en esa teoría. Las recepcionistas, las enfermeras, los doctores que trabajan ahí, todos ellos parecían enfermos y depresivos. Apenas si me saludaban o me dirigían la palabra, era un lugar horrible para trabajar sinceramente. Yo debía hacer rondines entre los pabellones,
2 y 3, es decir, los de terapia intensiva y las salas comunes. La primera noche de trabajo no sucedió nada de importancia, pero ya en la segunda empezaron a pasar cosas. Había luces que fallaban o ruidos de cosas que se caían, pero cuando iba a ver no había nada. Y también había un sonido como el de algo oxidado que se deslizaba por los pasillos. Una de las enfermeras, las pocas con las que tuve diálogo, me explicó que era el ruido de una silla de ruedas. Se la escuchaba siempre de noche, pero lo cierto es que nunca nadie podía verla. Y los chicos, logró hablar con alguno de ellos, de estos niños internados. Al principio tuve poco contacto con ellos, no quería hacerlo en realidad, porque me hacían recordar a mi hijo. Él falleció hace 2 años y desde ese entonces me hace muy mal ver a los niños enfermos. Lo entiendo. Más o menos a la semana de trabajar ahí empecé a soñar. Eran pesadillas horribles. Me despertaba empapado en sudor. Soñaba siempre con lo mismo. ¿Con qué? Con una anciana totalmente vestida de negro con la cara tapada por un velo. Y pasaba por los pasillos del hospital y a su paso iba dejando flores marchitas en las puertas de las habitaciones. Y cada vez que me hacía eso, el niño que estaba en la habitación moría. Yo intentaba detenerla, pero la anciana era muy poderosa y me apartaba como si fuese un muñeco de trapo. Al final llegaba a la última habitación y ahí estaba mi hijo. Y era ahí cuando me despertaba temblando, muerta de miedo. Me levantaba corriendo e iba a ver a la habitación de mi hijo para ver si estaba bien. Pero entonces recordaba que estaba muerto. Murió hace 2 años en mis brazos y me echaba a llorar sin consuelo. ¿Cuánto duraron esos sueños? No lo sé, quizás 1 mes o un poco más. A la noche volví al hospital y pensaba en esa anciana horrible y tenía miedo de encontrármela a la vuelta de un pasillo. Yo también, al igual que las otras personas que trabajan ahí, comencé a enfermarme. Tenía temblores, a veces veía cosas por el rabillo del ojo, dormía 2 o 3 horas por día y los chicos les dije que al principio trataba de no mirarlos demasiado, pero fue inevitable comenzar a preocuparme por ellos. Ellos también sufrían, ellos también eran víctimas de ese lugar espantoso. Muchos de ellos eran pobres o sus padres no se interesaban por ellos porque estaban demasiado ocupados drogándose o emborrachándose. Una situación realmente muy fea, pero que podía hacer por ellos. Yo solo era un guardia de seguridad y sin embargo de a poco empecé a hablar con algunos, a tomarles cariño. Había un niño que estaba muy mal, pero no obstante siempre sonreía al verme. Se llamaba Valentino. Me hacía recordar muchísimo a mi propio hijo. Sus padres estaban muertos y había quedado al cuidado de su abuela, que era demasiado vieja como para hacerse cargo de él. Valentino estaba internado desde hace 1 mes y me contó muchas cosas sobre ese hospital. Dijo que a medianoche el lugar se volvía más frío, aún a punto de que salía vapor de sus bocas. Se escuchaban gritos desde los pasillos, ruidos como de alguien golpeando una pared, incluso las enfermeras parecían volverse locas. Y dijo algo que me puso los pelos de punta, que mencionó a una anciana con un velo negro que se movía sobre una silla de ruedas. Dijo que todo el mundo le tenía un miedo horrible a esa presencia. Nadie sabía si era un demonio o un espíritu que había quedado en el lugar y que cada tanto se aparecía. Y un chico moría esa noche. Eso me contó, una semana de agosto. Me acuerdo muy bien porque era a pocos días de mi cumpleaños. Una semana después pasó lo que pasó. Por favor, cuéntame sobre esa noche. Yo sabía que algo malo iba a pasar. Esa noche le entré al hospital, el frío era horrible y sentí ganas de vomitar. Ni bien puse un pie dentro. Los vellos de mi piel se erizaron y sentí como un puño me agarraba de los intestinos. El aire era denso, el silencio era casi palpable. Casi nadie hablaba. Las luces del techo fallaban a cada rato y el ascensor se había descompuesto. Yo junté coraje y me dispuse a hacer la guardia de esa noche, esperando que pasara lo más rápido posible. Recorrí los pasillos silenciosos y a cada paso sentía que alguien me miraba de atrás. A eso de las 2 de la madrugada, las luces del pabellón se apagaron con una explosión. Quedé un rato en la oscuridad hasta que logré encender la linterna y vi que había algo al fondo del pasillo. Al principio no se movía, pero después empezó a avanzar. Era una silla de ruedas.
se movía sola. No había nadie sobre ella y sin embargo avanzaba a un ritmo parejo, como si alguien la estuviera empujando. Las ruedas chirriaban porque parecía muy vieja. Cuando pasó al lado mío, sentí una sensación horrible, como si estuviera a punto de morirme. Me fallaron las piernas y caí llorando sobre el suelo. Creo que me desmayé por unos segundos. Cuando desperté, la luz había vuelto y había un alboroto en los pasillos. Me incorporé aún temblando y fui a ver lo que pasaba. Las 4 enfermeras del turno de noche iban y venían, parecían asustadas. Llamaban desesperadas a los médicos de turno. Me acerqué a una, la agarré del brazo y le pregunté qué estaba pasando. Y la enfermera, que parecía haber envejecido unos 10 años de golpe, me dijo algo que me dejó en shock. Dijo que 2 chicos habían muerto y 3 habían quedado en estado de coma. Todo había sucedido al mismo tiempo y nadie podía explicarse qué había pasado. Le pregunté si tenía algo que ver con el corte de luz. Quizás los equipos de respiración artificial se habían apagado, pero la enfermera me miró como si estuviera loco. La luz nunca se cortó, todos los equipos estaban funcionando perfectamente, me dijo ella. Entonces, pensé en la anciana de silla de ruedas y en lo que había dicho Valentino, y eso me hizo pensar que el chico mismo, súbitamente nervioso, le pregunté qué había pasado con Valentino, a lo que la enfermera negó con la cabeza, cosa que hizo que me sintiera al borde del abismo. Lo siento, pero Valentino es uno de los chicos afectados. Él quedó en estado de coma y está en situación crítica, me dijo. Los siguientes días para mí fueron espantosos. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Apenas podía dormir. Vivía preocupado por el chico. Temía que su vida se fuera como se había ido la de mi hijo. Pensaba que no la había cuidado lo suficiente y me sentía muy culpable por eso. Valentino tenía la salud muy frágil. Estaba entubado y los médicos pensaban en lo peor. Esperé que... La pantalla del celular ha vuelto a brillar de esa forma. ¿Lo vio? Sí. Es muy raro que nunca me haya pasado algo así. A mí tampoco. Mejor concentrémonos en el relato. Sí, tienes razón. ¿Qué pasó después? Fue durante uno de esos días que una de las enfermeras me dijo algo que me asustó aún más. ¿Qué dijo? Que la anciana en silla de ruedas iba a volver para terminar con su trabajo. Asombroso. Bueno, gente, hasta aquí con el video hemos concluido. Espero y te haya gustado. La verdad, a mí esta historia sí me pareció un poco terrorífica. En mi opinión, creo que si esta historia tú la vieras tipo 9 o 10 de la noche, estando totalmente solo en tu cuarto, le agarrarías un poquito de miedo. Y sin decir más, me ayudarías también a que te suscribas a mi canal, me regales tu like y por si acaso también métele un comentario ahí. Y sin decir más, nos vemos en un